Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Ángela Chávez, Diego Montaño, Eri Barrio y quien les habla, Luis Ignacio Andrade. Bueno, en este video queremos socializar nuestra respuesta al cuestionario sobre la modernidad líquida, a la lectura. Bueno, seguimos ahora a responder las preguntas. Como dice la primera pregunta, ¿qué implicaciones tiene el término acuñado por Zygmunt Bauman en la modernidad líquida? Bueno, él nos habla de dos estados o de dos modernidades, una que es una estable o sólida y repetitiva, y otra que es líquida, que es sensible y voluble, perdón. Aquí podemos ver también cómo la modernidad ha ido cambiando con el pasar de los años, viendo influenciada por la misma necesidad del ser humano de satisfacer sus necesidades propias, en la de que también se ve el consumismo, en las cuales el ser humano ha perdido su ética y sus principios éticos y morales, siendo el dinero su todo. Bueno, en nuestra segunda pregunta tenemos que, a nuestro juicio, ¿qué cambios ha habido en nuestra sociedad contemporánea a diferencia de otras épocas? Bueno, lo principal que se ha visto afectado para mi parecer, es la forma de pensar del ser humano en muchos casos, viéndose afectado o transformado involuntariamente por ideologías, mafias, creencias, políticas, sistemas, donde nos muestran que el dinero es nuestro todo, ligado con el consumismo y la misma necesidad del ser humano de satisfacer sus necesidades, haciendo lo imposible para lograr, hasta pasando por encima de sus propios principios y éticos, desviándose de nuestro ser, el lado espiritual de la vida, la esencia y los que nos hacen sentir vivos, y en el ayudar al prójimo a cambio de nada, el de amarnos todos como hermanos y no perder nuestras costumbres, nuestras creencias y nuestros valores éticos por algo material. Tercera pregunta. La tercera pregunta consiste en la siguiente: ¿cómo está relacionado el término modernidad líquida con la economía? Primero que todo, hay una parte de una frase que me llamó la atención del texto de Bauman, que es la siguiente: la seducción en el verdadero estado, que es el dinero. Nosotros giramos en un entorno social, que el centro de ese entorno es el dinero. Entonces, nosotros giramos en un entorno, entonces ese entorno, que el centro de eso es el dinero. Entonces nosotros debemos de tener un motivo como el estado es el dinero, ese es el principal motivo de uno. Debemos de tener un motivo para poder levantarnos, ir a trabajar, desayunar demasiado de temprano y entre muchas otras cosas. Entonces, para ciertas personas, como lo son los desempleados, que el término usar hacia ellos es superfluas. ¿Por qué ese término usarse hacia ellos? No es porque sean flojos, no es porque no sepan hacer nada, sino porque son, digamos, personas que son escasas en salir a conseguir trabajo, no tienen el estado económico para transportarse de ciertas partes a otras partes, mandando solicitudes para poder que lo admitan en un trabajo, etc. Hay una cosa que hay que resaltar, que lo dice el texto, que dice: si hubiesen más desempleados, si hubiesen personas que no trabajaran, fuese mayor la economía. Entonces eso lo podemos decir que es como una balanza. A veces es muy espumoso, a veces no, como lo es en la modernidad líquida. O sea, o es mayor, más denso, o es menos denso. Entonces, digamos que a esas personas que son de escasos recursos, no es que no sepan trabajar, no es que no sepan y no estén capacitados para conseguir trabajo, sino que no tienen los aspectos y las capacidades físicas para desarrollar una actividad o cierta actividad que pide el trabajo. Y tanto las personas que son empleadas, digamos, puedo decir también que entre más plata tienen, más quieren conseguir, quieren estar por encima de los demás,
y entonces no estoy como muy de acuerdo en esa parte. Entonces, vuelvo y repito, eso es como una balanza. El que es desempleado no tiene muchas posibilidades y el que es empleado quiere tener más y obtener más que las otras personas. La cuarta pregunta es, ¿cómo lo embosamos en el artículo de Woman? Influye, atraviesa, domina, etcétera. Las relaciones humanas, por ejemplo, las relaciones humanas amorosas. Entonces, nosotros no vamos a tener la misma relación con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar, que con otra persona que no es de nuestro núcleo familiar. Podemos observar y ver que esto ha dado, de los años anteriores, de las épocas anteriores, ha dado un giro literal, un giro de 360 grados. ¿Cómo hace un giro de 360 grados? Mirando y desde la perspectiva sociológica y mirando una observación y de nuestro punto de vista, podemos ver que las relaciones amorosas ya no son iguales que antes. Podemos ver que ahora son distintas, son como libres, como digamos superficial, porque ahora en la sociedad es muy compleja las cosas con las relaciones amorosas. Podemos observar también en una pareja. Vemos que el esposo ahora tiene muchas mujeres, teniendo su núcleo familiar, o sea, su familia, su hijo, su esposa y su marido. Pues eso está muy afectado, podemos verlo muy afectado por lo que ahora el hombre mantiene muchas relaciones amorosas aparte de su núcleo familiar y de su mujer. Lo mismo la mujer mantiene muchas relaciones amorosas que no es de su esposo. Entonces vemos que no es igual a como era antes. En cierta parte también podemos ver que cuando uno sale soltero y cuando uno sale a buscar a una persona, esa persona que uno consigue y empieza a tener relaciones amorosas es porque esa persona va a ser su todo, va a ser su vida, se va a entregar de lleno a ella. Pero como ha cambiado la situación ahora en esta modernidad líquida, puedo poner un ejemplo, como es el líquido que cada rato o digamos temporalmente se va cambiando, se cambia el líquido, no, y hay que cambiarlo. Ahora podemos verlo así en las relaciones. Entonces se va deteriorando y hay que cambiarlo, cambiamos de pareja y cambiamos. Entonces eso es lo que dice Woman en su teoría de modernidad líquida, que el mundo cambia gradualmente, pero literalmente hace un cambio total de todo. Y pues observamos que ahora la sociedad ha cambiado tanto frente a todos esos puntos de vista, porque antes por lo menos decían, no, eso está mal hecho, eso lo veo muy mal, también utilizando los términos de que eso antes dominaba y ahora no domina, o sea, eso ahora no le prestan atención, eso atraviesa ciertas cosas, ciertos escalones, atraviesa y pasa para poder otra vez reanular o poder renovar las relaciones amorosas. El de espuma responde a la naturaleza del vínculo que reúne a los individuos, formando lo que la tradición sociológica llama la sociedad. Metafóricamente, la espuma es un agregado de múltiples celdillas y lo líquido siempre está en la conclusión de una etapa de los individuos de las estructuras sólidas, como el régimen de la producción industrial. Sexto, Metrópolis del miedo no deja de ser una paradoja. Para mí, yo lo aplicaría como la forma de vida ahora en día, porque en esa sociedad hay mucho peligro y eso hace que la palabra miedo en esta sociedad. A esa palabra miedo es el nombre que le damos nuestras incertidumbres e ignorancias. Los temores son muchos y variados, reales e imaginarios, que nos creamos nosotros mismos, como la violencia, el terrorismo, el desempleo, el hambre, las enfermedades, entre otros. Gente de diferentes clases sociales
edades y sexo. El miedo atrapa a una sociedad y a una persona. Séptima pregunta y última. ¿Qué reflexión le permite realizar a usted los postulados de estos dos personajes? Bueno, la posición de los dos autores, me parece que la posición de Bauman me llama la atención, porque él habla de los estados sociales y posiciones, en las que como temporalmente va cambiando, así como la teoría de la modernidad líquida. Bueno, y por último, queremos concluir pues, que la lectura nos trata de decir de que no nos podemos dejar llevar por sistemas, por ideologías, o por ejemplo como pasa en nuestro país, pues, cosas que dicen en nuestro noticiero que nos quieren meter en la cabeza, cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestros principios. Siempre ser firme en lo que queremos y hacia dónde vamos, y en el ayudar al prójimo, en ayudar a las otras personas, y más en nuestra carrera que una licenciatura, que se trata de enseñar, de comprender, de tener paciencia con los demás seres humanos. Muchas gracias.